parte del país, cómo se enfrentó ese terremoto de parte del gobierno, cuáles fueron las consecuencias, cómo fue la etapa de emergencia, de construcción. Pero primero vamos a hablar algo sobre los sistemas de recolección de información, porque no podemos hacer nada en ingeniería sin tener información esencial, y para eso hay una serie de instituciones en nuestro país que la recuperan. En cuanto a las etapas para enfrentar el terremoto, hay una primera etapa que es la emergencia inmediata, luego hay una emergencia invernal porque venía justamente el invierno en esa zona bastante crudo, y finalmente el plan de reconstrucción. Y por otro lado vamos a ver cuáles fueron las lecciones que se aprendieron del terremoto, cuáles son los aspectos normativos que tuvieron dificultades y que se han corregido, y partimos viendo los sistemas de información. Primero, hay una red sismológica nacional que afortunadamente hace poco el gobierno dio un financiamiento y se creó una red sismológica muy moderna que tiene no solamente los sismógrafos, sino que también sistemas GPS para medir el desplazamiento y acelerómetros. En cuanto a la parte de los tsunamis, estudio de tsunamis, es el CHOA, el Servicio Hidrográfico de la Armada, el que está a cargo de eso. Enseguida, en la parte de volcanes y remoción en masa, tenemos ahí a SENA-GEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Está la Dirección Meteorológica para los fenómenos de ese tipo, y enseguida otros organismos que ven la parte de cartografía. Aquí hay una de las estaciones que tiene la nueva red sismológica nacional, que comprende, como les decía, acelerómetros, GPS, redes GPS y sismómetros de banda ancha, que permiten también captar las frecuencias altas. Esa es la red, por ejemplo, de GPS que está instalada a lo largo de todo el país. Con eso se puede medir los desplazamientos absolutos, se puede medir cómo se está deformando la corteza, y en forma dinámica también cómo se mueve un punto en el suelo durante un terremoto. Por ejemplo, en el terremoto del año 2010 en Concepción hay un registro que mide como 2 metros de movimiento dinámico. Esta es la red de sismómetros y la red de acelerómetros. Hay otras redes también. Está la red de la Universidad de Chile, RENADIC, que es una red de acelerógrafos que está instalada en puntos estratégicos a lo largo del país y también en edificios. Por ejemplo, hay registros en un edificio aislado, en un puente aislado, etc. Y hay otra red de la Universidad Católica. En cuanto al CHOA, al Servicio de la Armada, este es el sistema que tiene de detección de tsunami. Está conectado con el centro de Alaska y el centro del Pacífico de Hawái, y entonces tiene una atención 24 horas y reporta inmediatamente a la ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencia, y también a la parte marítima. Bueno, los aspectos normativos están en manos de la Ordenanza General de Construcciones, que es una ley normativa en el área de construcción, el manual de carretera, que ve toda la parte normativa respecto
a las vías, los puentes y carreteras, y están las normas del Instituto Nacional de Normalización del INN, que son las que van más a los temas específicos. Por ejemplo, la 433, que es la norma para el cálculo de edificios, la 2379 para edificios industriales, la 2745 para edificios con aislación sísmica, etc. El terremoto del 27 de febrero de 2010 fue un terremoto de magnitud 8,8, uno de los más grandes que ha ocurrido en el mundo, y abarcó una zona como de 500 kilómetros, y es justamente la zona central de Chile donde está la mayoría de la población. O sea, hubo 12 millones de habitantes que fueron afectados por el terremoto, de una población total del país de 17 millones. Y afectó principalmente la zona de la costa, pero también hubo daños en lugares como Santiago, donde edificios quedaron dañados, y además tuvo un maremoto que afectó a toda la costa. Aquí hay una comparación entre el terremoto de Valdivia del año 1960, fue el terremoto de mayor magnitud que se ha registrado en el mundo, magnitud 9,8, y lo podemos comparar con el terremoto del Maule. Los damnificados en ambos casos fueron alrededor de 2 millones de personas, pero las víctimas en el año 60 fueron 6.000, el año 2010 solamente 577, de las cuales la mayoría fueron por el maremoto. 200.000 viviendas destruidas, todo esto en un lapso de 2 a 3 minutos, y el costo para el país fue de $30.000 millones, que equivale al 18% del PIB del año anterior. Entonces, en un instante de tiempo muy corto, fue un desastre tremendo. 300.000 viviendas destruidas o dañadas, 133 hospitales, que fue el 71% del total de hospitales, con daños. Camas perdidas en los hospitales, 4.000. Pabellones destruidos. Establecimientos educacionales, 6.000 establecimientos de 8.000 quedaron con daño. Y se destruyeron o dañaron 211 puentes. Y la emergencia, aquí hubo lecciones que aprender. De partida, ciudades como Antofagasta, la gente quedó de repente aislada. Hay un puente que conecta el río, que conecta a Concepción con la otra ribera del río, que quedó destruido. Quedaron sin agua potable, sin luz, etcétera, por un tiempo, y hubo pillaje. Tanto que, además de la policía, hubo que llamar a las Fuerzas Armadas para controlar la situación. El costo de la reconstrucción por sector, lo más importante fueron los caminos y puentes. Y la vivienda y las zonas de riesgo, y también el sector de educación. Pero el 30% del costo es en los puentes. La vivienda, esa es una vivienda nueva, como puede verse, que está en un barrio de Santiago, el barrio de Maipú, que es un barrio en que el suelo es bastante malo, entonces hay amplificación del movimiento, y que hubo que demoler posteriormente. Afortunadamente, de los edificios altos, que habrían del orden de 5.000 edificios altos,
solamente un edificio alto colapsó totalmente en Concepción y fue donde murieron 9 personas. Pero varios edificios hubo que demolerlos, pero cumplieron la función de proteger la vida de las personas. Este fue el edificio en Concepción que colapsó. En ese lugar el movimiento sísmico fue muy fuerte y se captaron movimientos de orden de 2 metros. Las casas de adobe obviamente no resistieron. Esta es una zona, un pueblo cerca del mar, y las escuelas y las iglesias también sufrieron gran cantidad de daño. En la Universidad de Concepción se incendió un pabellón con el terremoto, y las carreteras fue uno de los principales daños que hubo. Esta carretera es en Santiago, que está como a 500 kilómetros de distancia de Concepción, a unos 300 del epicentro. Y depende de la calidad del suelo. En general, para suelos de mala calidad, se produjo gran daño en las carreteras. Este es el puente en Concepción que une con el otro lado del río Biobío y que cortó totalmente las comunicaciones. Mucha gente vive al otro lado del río y trabaja en Concepción. Un antiguo puente, arriba a mano izquierda pueden ver cómo era el puente antes, un puente bastante antiguo, que se destruyó totalmente. Ahora ya está reemplazado por otro puente que tiene aislación sísmica. Otro puente en una zona con suelo muy malo, en la carretera de acceso sur a Santiago, y esto también es en la zona de la autopista de Santiago. Bueno, acá puede verse cómo el terremoto hizo que la viga chocara con el tope lateral y se rompiera, pero esa viga ya no sirve más, entonces hay que reemplazarla, porque como es pretensada, ya no se puede reparar. Esta es la solución para que no ocurra eso: un diafragma que se pone en el apoyo. En este caso es un puente que se hizo con aisladores sísmicos, entonces tiene un sistema de retención para que no salte en vertical. Bueno, y el maremoto. El maremoto destruyó muchos barcos pesqueros. Esta es una calle en Talcahuano donde quedaron estacionados los barcos, que también significó un gran daño. Afortunadamente los puertos en general soportaron, estaban bien calculados con las normas y soportaron el maremoto, y la parte industrial del país no sufrió mayor daño. La norma esta 2369 probó que era una buena norma y que servía para lo. Otro problema son las líneas eléctricas, que también fueron dañadas. Por ejemplo, esta fue dañada por el maremoto. Y acá se ve en el pueblo de Dichato una vista antes del terremoto y después del terremoto. Desgraciadamente, en el momento del terremoto se dio alarma de maremoto, pero después de un tiempo se anunció que ya no había peligro de maremoto, porque se supone que el maremoto llega a la costa como en 20 minutos, algo así, pero eso no es cierto. Ahora que rompieron la ciudad, llegaron después de 2 horas, más de 2 horas. Entonces, mucha gente que falleció fue porque volvió a su lugar antes que llegara la ola. Por alguna razón, las olas más dañinas llegaron mucho después. También hubo gran cantidad de daños no estructurales.
de los contenidos, como por ejemplo, estos son del aeropuerto de Pudahuel de Santiago. Y bueno, la respuesta fue, como decía, en 3 etapas. La emergencia inmediata, el tsunami, eso fue una lástima porque el gobierno anunció que ya no había peligro de tsunami y justamente eso hizo que fallecieran muchas personas. En el terremoto hubo un pánico total de la población, además que habían réplicas de magnitud bastante importante luego del terremoto principal. Colapso generalizado de comunicaciones, servicios básicos, cierre de comercio, crisis de orden y seguridad, etc. Hospitales de campaña. El Comité Interministerial de la Reconstrucción, que fue formado en ese momento, hizo entonces un levantamiento de las necesidades y se estableció un primer paquete de medidas, la asignación de presupuesto de 700 millones para vivienda de emergencia, sala de clases, salud, recuperación de infraestructura, etc. Y los brazos ejecutores fueron los ministerios, la intendencia, gobernaciones, alcaldías, a través de un comité de reconstrucción que formó el gobierno. Bueno, agua potable para las zonas rurales y se elaboraron planos, se presentó una ley al Congreso de financiamiento de la reconstrucción que desgraciadamente demoró un tiempo en salir, pero hubo una gran participación de la sociedad civil, del sector privado, toda esta en general de tipo voluntariado. Un Techo para Chile, que es una institución de los jesuitas, ya antes de un mes había entregado 600 viviendas, porque es una institución que está preparada para eso. Bueno, y otras instituciones como Yes Scout, la Confederación de Estudiantes, etc., todas estas contribuyeron en gran medida a ayudar. Entonces, el plan de emergencia invernal, que el invierno, como decía, es bastante crudo en la zona, estableció que para el 30 de junio de ese año habían 70.000 viviendas de emergencia. Recuperaban la parte de salud, la educación, empleos para la reconstrucción. Se establecieron 60.000 empleos que ayudaron a la reconstrucción, pero además ayudaron a que tuviera trabajo la gente. La reparación de las carreteras, y ahí habían 3 proyectos. Proyecto Refugio de 100 millones de dólares para equipamiento, o sea, la gente que se trasladó no tenía su nueva casa de equipamiento y eso lo hizo este proyecto. El proyecto Aldeas, que estableció una serie de aldeas para trasladar a la gente, a los damnificados, y el proyecto de mano de obra para recuperar la vivienda y dar trabajo también a ellos. También, bueno, de los 2 millones de estudiantes que fueron afectados, estaban en vacaciones en ese momento, se pudo lograr que 250.000 estudiantes, que la mayoría de ellos pudieran ingresar a clase el 11 de marzo, pero hubo 250.000 que no alcanzaron a estar listos. Y fueron reubicados en escuelas de emergencia, media agua, buses de escuela, etc. Y también hubo contribución de las Fuerzas Armadas que establecieron núcleos de ayuda humanitaria, y ahí se ve en el gráfico el número de personas que participó en esa época. Y el plan de reconstrucción, que establecía que para el año 2014 estuvieran repuestas y mejoradas las construcciones, recuperar la capacidad productiva, tener un país mejor preparado para enfrentar las catástrofes, porque se detectaron muchas deficiencias,
por ejemplo, mejorar el sistema de alerta temprana, que falló en el caso de los tsunamis, la ayuda oportuna a los damnificados y la reorganización y fortalecimiento de las oficinas de emergencia de la ONEMI, que, bueno, existe hace tiempo, pero tenía pocos recursos y pocas atribuciones, y se le dieron muchas más atribuciones y recursos. La inversión fiscal fue de 8.000 millones de dólares, 30.000 fue el costo total del país, y ahí está la distribución. Bueno, ahí se ven las viviendas, la reconstrucción, que son viviendas que no son del sistema informal, sino que todas son del sistema formal. El financiamiento, bueno, hubo reasignaciones, autoridad en las cuentas públicas en distintas reparticiones, aumento de ingresos tributarios, y esta ley del Fondo Nacional de Reconstrucción, se usó también una ley que es la ley reservada del cobre, y el país tiene una ley que se llama el 2% constitucional, que es el 2% del presupuesto que está reservado para casos de desastre. Y como decía, el sistema de ONEMI se le hicieron 36 mejoras. Y voy a saltar esto porque ya hay poco tiempo. Y esto es interesante, el plan de reconstrucción para el año 2014, lo que no se había cumplido. Veamos los totales. El total eran 410 unidades. De esas se habían cumplido 320, 84 estaban en construcción y 6 no se habían iniciado. Bueno, de las lecciones aprendidas, un caso importante es la amplificación local en los suelos, y la zonificación sísmica, la microzonificación es muy importante. Aquí tenemos un registro que fue una réplica, que en rojo está en el centro de Santiago, el azul está en Huachuraba, que es una zona de suelo malo en el norte. Y la diferencia, si vemos los espectros de respuesta de aceleración, es como 3 veces más las aceleraciones en el caso de suelo malo. Entonces, en Huachuraba, ahí está, por ejemplo, la ciudad empresarial, que eran edificios nuevos, que tuvieron grandes daños. En cambio, el centro de Santiago no hubo tantos daños. Ahí está la razón entre los espectros, es del orden de 3 hasta 4, depende del periodo. Bueno, la respuesta de los ingenieros fue de partida la revisión de las normas. Se estableció los decretos 60 y 61 del Ministerio, que tienden a solucionar problemas específicos que hubo, y el uso del sistema de protección sísmica. Se estableció también la norma de edificios con aislación de base y con disipación de energía. Y rápidamente les voy a mostrar qué pasó con el edificio de la Comunidad de Andalucía. Este edificio, acá hay 2 edificios. El de la izquierda está con aisladores sísmicos, el de la derecha es idéntico, pero sin aisladores sísmicos, y se instalaron en el año 92. Entonces hemos ido registrando todos los sismos con una red y vamos a comparar qué pasó a nivel de techo del edificio aislado y del edificio sin aislación. Hay que notar que tuvimos que esperar 18 años, ¿no es cierto?, para obtener un resultado interesante, un terremoto interesante. Entonces la investigación en esta línea es de mucho esfuerzo y paciencia.
Bueno, son edificios de 4 niveles, muy simples, que tienen 8 aisladores. Y los aisladores están puestos por los lados, entonces no necesita hacer un subterráneo. Bueno, ahí se pueden ver los aisladores, hay una pareja de aisladores atrás, en la esquina. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí se muestra una foto del edificio sin aislación, que sufrió daño. El edificio con aislación no sufrió ningún tipo de daño. Como pueden ver, hay una fisura en el muro de albañilería. Y acá están los registros. El de arriba es el registro en una dirección en el techo del edificio sin aislación, que tiene más de 1 G, se saturó el equipo en realidad. Y el registro que está inmediatamente debajo de él es el registro del edificio con aislación. Y abajo también se puede ver la misma comparación en la otra dirección. Si vemos los espectros, ahí está el espectro en rojo, el más alto, es en el edificio sin aislación. Abajo está el espectro del suelo y el espectro del edificio con aislación. Si vemos la razón entre el 4.º piso en el edificio no aislado y aislado, es del orden de 5, o sea, la 5ª parte. Pero además es interesante que el punto rojo de la derecha es la razón entre el techo del edificio aislado y el suelo. O sea, el movimiento en el techo del edificio fue menor que en el suelo. Los puntos de la izquierda son todos los sismos anteriores que hemos medido, pero lo que interesa es para un terremoto fuerte, que son los de la derecha. Entonces, se han hecho muchos edificios con aislación actualmente. Hubo un boom después del terremoto de sistema de prevención sísmica. En particular, los nuevos hospitales y clínicas se están haciendo prácticamente todos con sistema de aislación. Es la clínica de las Condes de la Universidad Católica, que tiene sistema de aislación de tipo de goma laminada. Otro aislador en el hospital de Talca, que ahí está la maqueta. También se han usado sistemas de masa sintonizada. Por ejemplo, este edificio, Santiago, tenía muchos problemas de torsión en planta, entonces se pusieron 2 péndulos en la parte superior, péndulos similares a este, que no es de ese mismo edificio, este es del nuevo edificio de la Cámara de la Construcción, que está en el último piso y está sintonizado entonces al periodo del edificio y tiene una masa como de 600 toneladas. Y también para la experiencia de los puentes que teníamos con aislación sísmica, este es el puente de Estero Margamaria, en Viña del Mar, que tiene entonces un sistema de aislación y que también funcionó muy bien, no hay tiempo para ver detalles. O el puente Amolana, en el norte, que tiene un sistema deslizante y con amortiguadores viscosos. Bueno, acá se puede ver una carretera que no tuvo problema, que también tiene el sistema de aislación. Sí. Bueno, para terminar, quería mostrarles deficiencias normativas, porque esto se produjo en varios edificios. A medida que fue creciendo la altura de los edificios, fue creciendo también la carga vertical sobre el hormigón, y hubo muchas fallas de este tipo en los muros inferiores, que son fallas de flexión con corte combinado, y en que fallaron las armaduras mencionadas al 60 se refieren
principalmente a dos cosas: a que cambió el espectro de diseño, aumentando o considerando, mejor dicho, la parte que corresponde a desplazamiento, porque el antiguo espectro daba bien para aceleraciones, pero no para desplazamiento. Para el diseño con aisladores sísmicos necesitamos los espectros de desplazamiento. Y falló también la confinación de las armaduras verticales. Entonces la nueva ordenanza, la nueva norma, establece criterios respecto a la compresión del hormigón y la cantidad de estribo, la forma de poder armar estos muros en la esquina. Este edificio que veíamos hubo que demolerlo. A pesar que fallaron solamente los muros de abajo, pero ya era irrecuperable. Y por eso hay esos letreros que están... Bueno, y nos pasamos del tiempo, así que voy a quedar hasta aquí nomás. Después podemos ver si hay preguntas. Sí, yo sí estoy avanzado. Ahora